André Rieu, nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos, es uno de los violinistas y directores de orquesta más famosos del mundo, que ha acercado la música clásica a un público masivo a través de su estilo de interpretación único y emotivo. En una carrera que abarca más de 5 décadas, ha vendido más de 40 millones de discos y ha traído a millones de personas a sus conciertos en todo el mundo. Sin embargo, detrás de la sonrisa brillante y las alegres melodías de la orquesta Johann Strauss que dirigía, André Rieu llevaba una profunda tristeza y heridas emocionales que rara vez reveló al público. La mayor tristeza de su vida, quizás, fue la pérdida de sus padres, especialmente la muerte de su padre, Andris Antoni Rieu, en 1992, combinada con serias dificultades financieras en su carrera en 2010 y el dolor personal de ver a su compañera Marjorie Rieu enfrentar la enfermedad. La muerte de su padre, Andris Antoni Rieu, fue un dolor inconsolable para André. André, el menor de 6 hermanos, creció en un entorno musical estricto en Maastricht, donde su padre, un reconocido director de la Orquesta Sinfónica de Limburgo, jugó un papel clave en la formación de su amor por la música. Sin embargo, la relación entre padre e hijo no siempre fue fluida. Andris era un hombre estricto y a menudo criticaba a André por elegir tocar valses de Johann Strauss en lugar de obras clásicas serias como Beethoven o Mozart. Mi padre nunca me entendió, compartió André en una entrevista de 2015 con The Telegraph. Él quería que siguiera su camino, pero yo quería que mi música hiciera reír y llorar a la gente a la vez. Cuando Andris murió en 1992 de una enfermedad cardíaca, André estaba en la cima de su carrera con la orquesta Johann Strauss. No tuvo tiempo de decir un adiós definitivo porque estaba ocupado de gira por Alemania, y ese arrepentimiento lo persiguió durante muchos años. Ojalá le hubiera dicho a mi padre que lo amaba, aunque éramos diferentes, dijo con la voz entrecortada en Yesterday, Today and Tomorrow, un documental de 2020 sobre su vida. La tristeza no era solo una pérdida personal, sino también la sensación de haber perdido la oportunidad de reconciliarse con el padre que lo convirtió en el artista que es hoy. El mayor dolor de André se vio amplificado por la grave crisis financiera de 2010. Después de años de invertir fuertemente en conciertos espectaculares, con orquestas de más de 600 miembros, escenarios gigantes y vestuario lujoso, enfrentó deudas de hasta 34 millones de euros cuando los ingresos no fueron suficientes para cubrir los costos de producción. El banco se negó a prestarle más dinero y corrió el riesgo de perderlo todo, desde su orquesta hasta su casa familiar en Maastricht. Pensé que se había acabado, declaró a The Telegraph en 2011. Me fui a casa, abracé a Marjorie y lloré como un bebé. La tristeza no era solo por el fracaso financiero, sino también por la sensación de fracaso al no proteger el legado que había construido desde cero, y la presión de tener que mantener las vidas de cientos de empleados y sus familias. Otro aspecto de la mayor tristeza de André en la vida fue la dificultad personal de ver a Marjorie, su esposa y compañera durante más de 50 años, enfrentar la enfermedad. Aunque Marjorie no ha revelado públicamente detalles sobre su salud, André insinuó en una entrevista con Hola 2022 que había pasado por un periodo de salud muy difícil a finales de la década de 2010, posiblemente relacionado con una enfermedad crónica. No puedo imaginar la vida sin ella, dijo con los ojos enrojecidos. Cuando ella se debilita, siento que yo también pierdo fuerza. Esta tristeza era una combinación del miedo a perder a la mujer que más amaba y el sentimiento de impotencia por no poder protegerla del dolor. El mayor dolor de André Rieu, entonces, fue la acumulación de pérdidas familiares, crisis financieras y pruebas personales, cicatrices que ocultó detrás de sus conmovedores valses. La carrera de André Rieu
ha sido un viaje inspirador, desde un joven violinista en Maastricht hasta el rey del vals, que ha vendido más de 40 millones de discos y ha llevado melodías clásicas al deleite de millones de audiencias en todo el mundo. Con más de 50 años de dedicación, ha alcanzado éxitos brillantes, pero también ha tenido fracasos dolorosos y esfuerzos que le hicieron derramar lágrimas de alegría y de cansancio. La carrera de André comenzó cuando tocaba el violín en la orquesta de su padre, la Orquesta Sinfónica de Limburgo. Nacido en una familia de músicos, su madre, María Rieu, también era arpista aficionada. Pronto quedó cautivado por los valses de Johann Strauss II. Tras graduarse en el Conservatorio Real de Bruselas en 1977, fundó la orquesta Johann Strauss, SSO, en 1987 con solo 12 miembros. El punto de inflexión llegó en 1994 con el álbum Strauss y compañía, que contenía el concierto El Segundo Vals, una versión del vals números del vals primero, dos de la suite para orquesta de variedades de Dmitri Shostakovich. La canción se convirtió en un éxito mundial, catapultando a André más allá de las fronteras de los Países Bajos y convirtiéndolo en un fenómeno de la música clásica popular. El mayor éxito de André llegó a través de sus épicos conciertos en vivo. Desde el año 2000, da conciertos en grandes escenarios como la Plaza Breithof de Maastricht, el Palacio de Schönbrunn de Viena o el Madison Square Garden de Nueva York, atrayendo cada vez a decenas de miles de espectadores. Con una orquesta de más de 60 integrantes, un escenario diseñado como un palacio y un estilo interpretativo lúdico, transformó la música clásica en una colorida experiencia de entretenimiento. Los álbumes Romantic Moments, 1998, Waltzing Matilda, 2008, y Magic of the Waltz, 2016, han sido certificados como oro y platino en muchos países, con ventas combinadas de más de 40 millones de copias. Ha recibido numerosos premios prestigiosos, entre ellos la Legión de Honor holandesa en 2002, la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2009, y los World Music Awards al artista clásico con más ventas del mundo. En 2025, a la edad de 75 años, Andrés sigue fuerte con conciertos globales y nuevos proyectos. El álbum Happy Days, 2023, grabado con sus hijos Pierre y Marc, alcanzó más de 50 millones de reproducciones en Spotify, mientras que la gira Navidad 2024 con André Rieu en Europa y América del Norte se agotó en horas. También amplió su influencia a través de su canal de YouTube, con más de 5 millones de suscriptores, donde vídeos como El Danubio Azul y Oda a la Alegría han alcanzado cientos de millones de visitas. La carrera de André no se trata solo de su éxito personal, sino también de cómo redefinió la música clásica para el siglo XXI. Sin embargo, la carrera de André no siempre fue tranquila. Uno de los mayores reveses fue la crisis financiera de 2010. Después de más de una década de fuertes inversiones en conciertos, desde alquilar castillos como escenarios hasta transportar a cientos de empleados y producir elaborados disfraces, cayó en una deuda de 34 millones de euros cuando los ingresos no fueron suficientes para cubrir los costos. «Aposté todo por mi sueño y casi lo pierdo todo», declaró a The Times en 2012. El banco se negó a respaldarlo y se vio obligado a cancelar varias actuaciones ante la amenaza de disolución de la JSO. Aunque finalmente salió adelante con la ayuda de los fans y préstamos de amigos, el fracaso lo dejó con un profundo sentimiento de dudas sobre sí mismo. Otro fracaso fue al principio de su carrera, cuando fue menospreciado por la comunidad clásica dominante. En la década de 1980, cuando fundó la JSO, los críticos a menudo lo llamaban artista más que un artista serio. Un artículo de 1989 en The Volkskrant comentó: «Rieu convierte la música clásica
en una farsa con valses baratos. Esta crítica le obligó a luchar para demostrar que su música no solo era entretenimiento, sino que también tenía valor artístico. También rechazó muchas oportunidades de colaborar con prestigiosas orquestas como la Filarmónica de Berlín para proteger su propio estilo. Una decisión que más tarde se preguntó si limitó su influencia en el mundo clásico. Para alcanzar el éxito, André tuvo que trabajar duro, y muchas veces esos esfuerzos lo hicieron llorar. Cuando empezó con la JSO, trabajó incansablemente para construir la orquesta, a menudo tocando el violín hasta que sus dedos sangraban y llorando de agotamiento en la sala de práctica. Hubo noches en las que pensé que me rendiría, pero no pude, le dijo a The Guardian en 2016. Convencer al público de que aceptara su nuevo estilo también fue un desafío. Durante su primera actuación en el Frauenhof, en 2005, rompió a llorar entre bastidores cuando vio a miles de personas de pie para bailar el segundo vals, porque era la primera vez que sentía que su sueño se hacía realidad. La crisis financiera de 2010 fue otro episodio que lo hizo llorar. Él y Marjorie trabajaron día y noche para encontrar formas de salvar la JSO, desde vender activos hasta apelar al apoyo del público a través de espectáculos benéficos. Lloré porque sentí que había decepcionado a todos, dijo a The Telegraph. Más recientemente, cuando actuó en el Royal Albert Hall en 2024 para celebrar su 50º aniversario, lloró en el escenario mientras el público le brindaba una ovación de pie de 10 minutos. Lloré porque estaba feliz, pero también porque extrañaba a mis padres, que ya no estaban aquí para presenciarlo, compartió después del programa. La carrera de André Rieu es un testimonio de perseverancia, donde cada éxito está bañado de sudor y lágrimas. André Rieu no era un hombre que se conformara fácilmente con lo que había conseguido. Su ambición no era solo convertirse en un artista famoso, sino también dejar un legado duradero en la música clásica, la familia y la sociedad. Los logros que siempre se ha esforzado por alcanzar reflejan la gran visión de un hombre que superó los prejuicios para crear un cambio. Uno de los mayores objetivos de André es acercar la música clásica a todos, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Creía que la música de Strauss, Mozart y Beethoven no debía reservarse para la élite de los grandes teatros de ópera, sino que debía ser una alegría para todos. Desde que fundó la JSO, se ha esforzado por convertir los conciertos en eventos de entretenimiento amigables donde el público pueda bailar, reír y sentir la música con el corazón. Quiero que la gente salga de mis conciertos con una sonrisa, dijo en un discurso en los World Music Awards de 2010. Sus conciertos atraen a más de 700,000 personas cada año, y aún sueña con el día en que la música clásica forme parte integral de la vida cotidiana de cada familia. André también aspiraba a dejar su huella preservando y redefiniendo el vals. Se considera el heredero de Johann Strauss II y constantemente interpreta y graba las obras del compositor para mantenerlas vivas. Su objetivo es grabar al menos 100 valses antes de retirarse, y para 2025 habrá completado más de 80, desde el Danubio Azul hasta Rosas del Sur. El vals es el pulso de la vida y quiero que resuene para siempre, declaró a Classic FM en 2023. El éxito de Magic of the Waltz fue un gran paso adelante, pero sigue buscando nuevas formas de revitalizar el género. Otro de sus objetivos es formar una familia musical duradera a través de sus dos hijos, Pierre y Marc. Pierre es actualmente director de producción de la JSO, mientras que Marc es violinista y pintor. André se esforzó por orientarlos desde pequeños, llevándolos a los ensayos y enseñándoles el valor de la música. Quiero que mis hijos continúen mi trabajo cuando yo ya no esté, declaró a People en 2021. Su mayor orgullo reside en su participación en proyectos como Happy Days, y sueña con el día en que JSO
esté dirigida por la próxima generación de la familia Rieu. Por último, André se esfuerza por dejar un legado de filantropía a través de la Fundación André Rieu, fundada en 2015 para apoyar la educación musical para niños pobres. Sueña con que este fondo construya escuelas de música en los Países Bajos y en todo el mundo, ofreciendo oportunidades a jóvenes talentos que de otra manera no tendrían acceso. La música me salvó, y quiero que salve a otros, dijo en un evento benéfico en 2024. Los logros que aspira no son solo la fama, sino un cambio real en la forma en que el mundo percibe la música y la vida. El amor y el matrimonio de André Rieu es una historia larga y emotiva, centrada en su duradera relación con Marjorie Rieu, su esposa y compañera durante más de 50 años. Su matrimonio fue una base sólida para su carrera y su familia, pero no estuvo exento de profundas tristezas por los desafíos de su vida compartida y los dolores personales que afrontaron juntos. André conoció a Marjorie Kochman en 1970, cuando tenía 21 años y estudiaba en el Conservatorio de Lieja, en Bélgica. Marjorie, una estudiante de lingüística judía holandesa, se siente atraída por la pasión y el sentido del humor de André. Se casaron el 12 de octubre de 1975 en Maastricht, en una ceremonia sencilla, a la que asistieron familiares y amigos cercanos. El matrimonio produjo 2 hijos para André: Pierre, nacido en 1981, y Marc, nacido en 1978. Y Marjorie se